Bien, hermanitos. Entonces, Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. La Biblia dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Entonces, hermano, en esta mañana vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de su palabra en cuanto a la verdadera relación con el Padre Celestial, el entendimiento de lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántas religiones hoy en día, hermanos, están preocupadas de lo externo y más aún agregando cosas a la palabra del Señor? No solamente no se preocupan del corazón, no solamente practican ritos que están en la Biblia, sino que además hay muchas religiones hoy en día, por ejemplo, que han ido añadiendo a la palabra del Señor, poniendo mandamientos humanos por delante y lo que es peor es que esas cosas añadidas tienen más importancia que la misma palabra del Señor. Y vemos acá que los fariseos y los escribas estaban preguntándole a Jesús y diciendo, ¿verdad?, que por qué los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Y para ellos eran tan importantes las tradiciones que las habían puesto incluso en un nivel superior a la palabra de Dios en términos prácticos, porque ellos, por ejemplo, Jesús les responde a la pregunta que los fariseos le hacen, diciendo, ¿por qué vosotros quebrantáis la palabra de Dios? Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y así de grave, hermanos, era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos, quebrantando la palabra del Señor. ¿Por qué? Por mantener las tradiciones de los ancianos, que eran añadiduras que ellos tenían en cuanto a las prácticas religiosas. Y esas prácticas religiosas a veces tenían más importancia que la misma palabra del Señor y que las mismas personas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de el buen samaritano, la parábola del buen samaritano que Jesús hizo, que iba un sacerdote y había una persona herida, y el sacerdote esquiva a esa persona para no ayudarla. El levita también hace lo mismo, pasa de largo sin ayudar a esa persona. Entonces lo que estaban haciendo ellos en el fondo era poner por sobre el mandamiento del Señor del amor al prójimo, como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice que el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos invalidaban todos esos mandamientos en el fondo que iban al corazón de las cosas, al mandamiento que iban a lo que realmente a Dios le interesaba, por mantener ciertas prácticas. En ese caso, presumiblemente el sacerdote no quiso acercarse para no contaminarse, el levita iba a lo mejor apurado, no nos especifica claramente la Biblia, y dejaron de atender, en ese caso, a una persona desamparada que estaba malherida y había sido asaltada. Entonces siempre las prácticas que ellos tenían eran extremas en ese sentido y no consideraban realmente el fondo y el corazón de la palabra del Señor.
Y por eso el Señor les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús les pone un ejemplo acá de que el mandamiento de Dios es honrar al padre y a la madre. Pero ellos le dijeron a la gente, le enseñaban que si ellos tenían algo para ayudar y ofrendar al templo, no era necesario que ayudaran a sus padres. Finalmente las personas no podían ayudar a sus papás y les permitían eso, quebrantando ese mandamiento del Señor. Entonces, las añadiduras, hermanos, a la palabra del Señor, las añadiduras que hacen las religiones, son cosas graves, porque van a llevar inevitablemente a las personas a quebrantar los mandamientos del Señor. Y hoy en día a lo mejor usted puede traer a su memoria distintos tipos de denominaciones o religiones que le hacen añadiduras a la palabra del Señor y cómo, no sé si usted se da cuenta que siempre le dan más importancia a esas cosas que a la Biblia misma, a pesar de que tengan la Biblia y a pesar de que digan que usan la Biblia, son más importantes sus credos que la palabra de Dios. Por ejemplo, los discípulos, ¿qué mandamiento estaban quebrantando al comer con las manos sucias? No estaban quebrantando ningún mandamiento de Dios. Posiblemente les podría dar un dolor de estómago, etcétera, pero no estaban quebrantando ningún mandamiento de Dios. Pero a los escribas y fariseos eso le parecía gravísimo. Pero más grave, dijo el Señor Jesucristo, es quebrantar la ley de Dios por las tradiciones. Vemos acá que los judíos habían, como dije, integrado, hermano, muchos mandamientos de hombres a su religión, dándoles un carácter de inspirados, como si la palabra de Dios no fuese suficiente. No sé si se ha dado cuenta que la gente que le añade a la Biblia, en el fondo lo que está diciendo es que a Dios le faltó. No es suficiente lo que Dios nos dejó escrito. Habían otras cosas que hacer y le empiezan a añadir a la palabra del Señor, cuando incluso Dios mismo dejó condenación para aquellos que le quitan o le añaden a la Biblia. Y cuando se le agregan cosas a la palabra del Señor, prácticas que no están en la Biblia, finalmente, hermanos, se terminan en herejías. Y nuestro Señor les hace ver este tema tan delicado. Desde el verso 3 al 16 dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Qué grave, hermano, invalidar el mandamiento de Dios. Los judíos habían, como dije, llegado a negar la ayuda a sus padres por defender mandamientos de hombres, cuando el Señor les mandó honrarlos. Pero ellos decían, no lo puedo ayudar porque voy a ofrendar al templo. Y así ponían un mandamiento de hombre sobre un mandamiento del Señor. Y es por eso que el Señor les dice en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, es decir, inútilmente me honran. ¿Por qué? Porque lo estaban honrando ¿con qué cosa? Enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. Hay muchas iglesias hoy día que ponen, como dije, este peso sobre las personas. El Señor nos muestra que por aferrarse, ¿no es cierto?, a las tradiciones, ellos quebrantaban la palabra del Señor y el Señor les dice dura y claramente que ellos eran hipócritas, que eran unos actores que aparentaban estar honrando al Señor, pero en realidad estaban ofendiéndole e invalidando su palabra al sostener sus tradiciones y darle una prioridad más alta a sus tradiciones que a la misma Biblia, la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo. Es grave, hermanos, invalidar la palabra del Señor. Y es por eso que el Señor les habla así tan duramente. Pero, ¿por qué los fariseos hacían eso? ¿Eran malos los fariseos? ¿Eran unos engañadores?
hacían esto con astucia. Vamos a ver qué nos responde el Señor. ¿Por qué los fariseos invalidaban la palabra de Dios con las prácticas que tenían? Invalidaban la palabra del Señor con las añadiduras que le hacían a ella. ¿Por qué lo hacían? Es una buena pregunta. ¿Por qué los fariseos invalidaban la Biblia a través de sus tradiciones? Versículo 12 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esta, hermano, es la clave de por qué ellos invalidaban la palabra del Señor. Y era porque realmente no la entendían. Era porque ellos no tenían la luz que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo para comprender la palabra del Señor. El Señor Jesucristo da dos razones acá. En primer lugar, dice que las personas que no entienden son plantas que no plantó Dios. Son personas que no van a comprender la Biblia, la palabra del Señor, porque no son hijos de Dios. Y la otra razón que da, que son ciegos, guías de ciegos. Y hay algo más terrible que dice el Señor, dice, dejadlos. Yo busqué lo que significaba la palabra en griego para no equivocarme en la interpretación. Dejarlo tiene dos acepciones. Una es decir, perdónalo, porque no saben lo que hacen, como dijo el Señor. Y la otra es no insistir porque no van a entender nunca. Pero en el contexto, como dice acá el Señor Jesucristo, que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, está hablando en un sentido, a una acepción negativa de no insistir porque no van a entender la palabra del Señor, porque su corazón están corrompidos. La ceguera espiritual, hermano, no permitirá ayudar espiritualmente a nadie. Por eso dice el Señor Jesucristo que son ciegos, guías de ciegos, que lo único que hace, ¿no es cierto?, un ciego guiando a otro ciego es que en algún momento van a caer. En algún momento van a caer en un hoyo y no van a saber cómo salir. ¿Por qué? Porque ambos son ciegos, ambos no ven, no saben dónde están, no saben dónde andan, no saben qué están pisando. Así son todos aquellos que no han tenido la iluminación del Señor Jesucristo en sus vidas, en sus corazones. El Espíritu Santo no les ha hablado en sus vidas. La ceguera espiritual no permitirá ayudar espiritualmente a nadie. Nosotros vemos a gente de distintas religiones que hacen discípulos, les hacen aceptar sus credos, pero son personas que siguen siendo ciegas, que en vez de quitarle la venda de los ojos, son religiones, por ejemplo, que a veces en vez de quitarle la venda, le van poniendo vendas a la gente. Imagínense un grupo de personas en donde hay una religión que le enseña mandamientos de hombres a la gente, o tergiversando la palabra de Dios, en el fondo es como que le van poniendo vendas a cada uno de ellos para que no vea la verdad, para que no vea la realidad que el Señor Jesucristo vino a mostrar. Y eso es lo que el Señor acá, hermano, está mostrándole a sus discípulos. Le está diciendo que la ceguera espiritual nunca va a ver el fondo de la verdad del Señor. La ceguera espiritual nunca va a llevar a nadie a la libertad. Si ambos caen al hoyo, como dice el Señor Jesucristo, ¿quién los va a sacar? Si ninguno puede ver. Si los que aún no han caído en el hoyo no pueden ver, y si tratan de rescatarlos, también van a caer en el mismo hoyo. No lo tratan de rescatar siguiendo el sonido de auxilio, por ejemplo. Van a caer en el mismo hoyo. Como dije, es muy triste lo que dice el Señor en el verso 13 y 14, que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y esa es una de las razones por las cuales, como dije, las personas no entienden la palabra del Señor. La otra razón es porque están ciegos con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la falta de entendimiento es quitada, hermanos, por el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice que yo soy la luz del mundo. Miren lo que dice en 2 Corintios 3, 14 al 16. Hablando de los judíos,
dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Embotar es como un cuchillo malo. Entonces dice que el entendimiento de ellos se echó a perder. No servía, o sea, era un entendimiento que nunca le iba a conducir a algo correcto, a una conclusión correcta. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos, solamente por el Señor Jesucristo el velo se puede quitar. También 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál era el verdadero problema, hermano? No era el quebrantar la tradición de los ancianos, era quebrantar la ley de Dios. Porque ellos estaban más preocupados por la tradición de los ancianos, pero Jesús le dice, ese no es un problema. El problema real es quebrantar la ley de Dios. Y todo ser humano que no ha conocido al Señor está quebrantando la ley de Dios. Dice, lo que ofendía a Dios no era no lavarse las manos, era un corazón corrompido. Y que ese corazón corrompido es el que produce toda ofensa contra Dios. Ese corazón corrompido, hermanos, es el que hace al hombre romper y rechazar los mandamientos del Señor. Ese es el fondo que el Señor Jesucristo está hablándole acá a sus discípulos. El fondo es que no son las manos que se deben lavar con agua, es el corazón que se debe limpiar con la sangre del Señor Jesucristo. Es el corazón que debe ser limpiado de la corrupción que cada uno de nosotros traemos antes de llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, por nuestra naturaleza pecaminosa, por la herencia que nos dejó Adán. Eso es lo verdaderamente importante, pero ¿de qué estaban preocupados los fariseos? De lavarse las manos. Pero lavarse las manos no les limpiaba el corazón. Lavarse las manos lo único que era algo más higiénico, pero no le limpiaba el corazón. ¿Qué sacaban con tener las manos limpiecitas, sin bacterias, sin bichos, comer una comida limpiecito, si su corazón estaba totalmente corrompido? Y eso es lo que realmente el Señor Jesucristo está explicando acá, que todas esas cosas son externas, todas esas prácticas, ¿no es cierto?, que tenían los fariseos no les limpiaban el corazón, y es por eso que les dice más adelante, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, versículo 10 de nuestro texto base en Mateo 15. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el fondo no sacan nada con estar tan preocupados de lavarse las manos si no se preocupan de limpiar su corazón. No sacan nada con no comer cerdo, ¿no es cierto? O no hacer una y otra cosa si primero no se convierten al Señor. Dice entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo les dijo, toda planta en el que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado estas tradiciones, las habían puesto a nivel de lo limpio y lo no limpio, que el Señor empieza a explicar en el Antiguo Testamento, de que
habían cosas inmundas y otras cosas que no eran inmundas, y que si algo inmundo tocaba algo santo, entonces se contaminaba y tenían que limpiarlo y lavarlo, etc. Pero Jesús les dice, no se preocupen de limpiarse las manos, preocúpense de tener limpio el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. El corazón es el que debe ser transformado. El corazón es el que debe ser limpiado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El corazón, hermanos míos, de cada uno de nosotros es que debemos mantener limpios cada día. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero esto no lo entendían los fariseos, ni siquiera los discípulos del Señor. Por eso el Señor le dice, ¿y aún ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que el lavarse las manos no hace nada, no contamina al hombre? La contaminación viene desde el mismo interior del hombre. Lo más importante es la regeneración. Y aquí los fariseos estaban haciendo todo lo contrario. Y la Biblia dice en Hebreos 10:16 lo siguiente. Vamos a Hebreos ya terminando. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es una profecía, ¿no es cierto?, en cuanto a la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando Él viniera. Ya la ley no iba a estar solamente en prácticas, en ritos, sino que realmente iba a estar en el corazón. Dice, y añade, Hebreos 10:17, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, qué precioso es que por medio de la sangre de Cristo nuestros corazones son lavados. Porque lo importante, como dijimos, no era que se lavaran las manos. Y hermanos, los fariseos no entendían, no porque eran malos. O sea, todos somos malos, pero me refiero a que no había una intención detrás, sino porque no tenían la luz del Señor, porque eran ciegos guiando a ciegos. Y por eso la Biblia dice que por medio del Señor Jesucristo el velo es quitado. Y cuando ellos se conviertan al Señor, el velo les va a ser quitado. Y eso es algo que también pasó con nosotros, hermanos, y yo sé que cada uno de ustedes puede dar testimonio de que cuando aceptaron al Señor fue como un velo que se les quitó y vimos la verdad. Vimos la verdad de nuestro pecado, pudimos entender la palabra del Señor cuando leíamos la Biblia. Ahora, milagrosamente, podíamos comprender el mensaje verdadero del Señor, la profundidad de la palabra de Dios. Y al poder entender la verdad, el Señor nos capacita también para poder practicarla. Pero toda esa iluminación, hermano, viene por medio del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sabe que antiguamente la gente no podía mirar el lugar santísimo? Solamente el sacerdote, una vez al año, podía entrar a ese lugar santísimo, y siempre había un velo que impedía que la gente viera su lugar santísimo. Pero Jesucristo, con su muerte, rompió ese velo, y ahora cada persona puede ver el lugar santísimo a través de la persona de Cristo. Puede ser limpiado sus corazones a través del Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesucristo explica aquí
a sus discípulos. No era importante el lavado de manos, era importante la limpieza de corazón. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, Jesús viene a nuestra vida, limpia todos nuestros pecados, todos ellos son borrados. Ese corazón pecaminoso comienza a entender la palabra del Señor y va a ser guiado por el Espíritu Santo, ya no por ciegos. Yo sé que hay mucha gente que con una buena intención cree distintos tipos de cosas, pero si no han sido iluminados por el Señor Jesucristo, van a seguir siendo ciegos, guías de ciegos, o un ciego siendo guiado por otro ciego. Y alabamos al Señor, hermanos, porque un día Cristo vino a nuestra vida y nos iluminó. Vino a nuestra vida y nos mostró lo que realmente era necesario hacer, que era convertirnos al Señor. Y hermanos, amigos, también les hago la invitación, si en esta mañana el Señor ha hablado a su corazón, el Señor le ha mostrado que usted necesita abrir su corazón a Jesús para aceptarle como su Señor y Salvador, para que sus pecados sean borrados y vengan, como dice la Biblia, la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de comunión con Él. Es la oportunidad también para que usted ore al Señor, entregue su vida a Él, y ese velo le sea quitado y usted pueda ver al Señor Jesús, usted pueda vivir como un cristiano como Dios quiere. Las religiones le hacen vivir bajo dogmas, bajo reglamentos. Cristo le hace vivir bajo la libertad que hay en su sacrificio y en su sangre. Amén. Amén.